El 23 de noviembre de 1991, a través de un comunicado, Freddie Mercury ponía fin a los rumores sobre su delicado estado de salud y pedía a sus seguidores que se uniesen a él y a sus doctores para combatir la terrible enfermedad que lo estaba consumiendo. Lo último que él hubiera querido es que se pensara que el líder de Queen murió con un oscuro secreto. Mercury escribió esta declaración 48 horas antes de morir. Nadie podía imaginar que su final estaba tan cerca. En tiempos en los que el SIDA era un mayor estigma social que en la actualidad, Freddie Mercury la tuvo muy difícil para ocultar su condición de seropositivo. Las incipientes medicinas retrovirales que en ese tiempo se comercializaban para mantener en control a la enfermedad tenían que ser compradas en la clandestinidad e introducidas a su casa con el mayor sigilo. Sus envolturas y envases, una vez consumidos, tenían que quemarse para evitar que algún fan o paparazzi las descubriera en los restos de la basura, que diariamente era hurtada como botín. No debió ser fácil para Freddie aceptar su condición desde 1987, cuando, conmocionado por la muerte de dos de sus antiguos amantes a causa del SIDA, decidió hacerse los análisis que confirmaron su infección. En 1991, llevaba ya casi 3 años recluido en su residencia en Kensington. Lejos habían quedado aquellas reuniones que organizaba con nombres tan peculiares como Sábado en Sodoma, donde enanos portaban sobre sus cabezas bandejas de plata con un buen surtido de drogas. La terrible noticia cambió su estilo de vida. Su casa se había convertido en una especie de clínica, en la que a pesar de todo, continuaba componiendo. Sus últimas canciones, de hecho, reflejaban un estado de ánimo depresivo. Intuía que no le quedaba mucho tiempo de vida, y de alguna manera, esto se reflejaba en sus letras. El avance de la enfermedad provocó también que su participación en videoclips sea mínima, y cuando lo hacía, se cuidaba mucho la iluminación y el maquillaje para no mostrar las huellas del SIDA. El histriónico y carismático cantante se encontraba ya extremadamente delgado, prácticamente ciego, sedado y sin apenas poder hablar. Freddie Mercury, uno de los más grandes cantantes del siglo XX, murió en su residencia a las 6 de la tarde con 48 minutos del domingo 24 de noviembre. Tenía 45 años. Falleció en los brazos de Jim Hutton, su última pareja sentimental, en el momento que lo estaba cambiando de ropa. En su testamento, regaló sus efectos personales a sus amigos, grabó una serie de videos sobre su enfermedad para que se emitieran tras su muerte y donó más de 30 millones de euros a la lucha contra el SIDA. Incluso dejó indicaciones sobre la música que quería para su funeral, donde no faltó Barcelona, una canción especial para él por 3 motivos: acercarse a un sueño de su infancia como la ópera, hacerlo a dúo con Montserrat Caballé, a la que apodaba Montsi, y de la que dijo era la mejor cantante del mundo, y poner la banda sonora a unos Juegos Olímpicos que, por desgracia, no llegó a ver. 3 días después, se celebraba una corta ceremonia de 20 minutos de duración en el cementerio oeste de Londres. El funeral fue oficiado por 2 sacerdotes de la India, de religión parsi. En total, 14 miembros de la familia de Freddie entraron en la pequeña capilla del crematorio del cementerio. Se vio a Brian May llevando la urna de las cenizas de Freddie, pero al final fue Mary Austin quien se quedó con ellas. Al fin y al cabo, ella había sido la que organizó su despedida. Era su amiga y, más importante, heredera. ¿Qué hizo Mary con los restos de Freddie Mercury? Hasta el día de hoy, nadie lo sabe con certeza.